Ya, hoy día vamos a ver entonces aplicaciones y las aplicaciones que vamos a enfocarnos en la de resortes. Bueno, hasta el momento hemos estudiado varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, bueno, por lo menos dos, ¿cierto? Pero también, ese es para el caso de no homogéneas, pero también hemos estudiado las homogéneas. Ahora vamos a estudiar las aplicaciones de estas EDO de segundo orden, ¿ya? Y en algunas de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden van a ser el movimiento de partículas, vibración en sistemas mecánicos o circuitos eléctricos simples, ¿ya? Todas estas tienen una variación con respecto a su posición y a su velocidad. Por lo tanto, tienen su representación como una ecuación diferencial de segundo orden. Esta es para nombrar algunos de los casos, ¿cierto? Nos vamos a enfocar entonces en vibraciones o resortes de sistemas mecánicos. Tenemos sistema físico en estado de equilibrio. Tenemos un sistema físico en estado de equilibrio que se perturba en algún momento del tiempo y entonces queda sujeto a diferentes fuerzas que van a restaurar el equilibrio que se tiene en un comienzo. Esa es una vibración. Ya entonces tenemos un sistema físico, ¿cierto? Que va a estar en estado de equilibrio, quiere decir que todo está equilibrado con respecto a la velocidad, la posición, ¿cierto? La aceleración, todo. Y se va a perturbar en algún momento y entonces se queda sujeta a diferentes fuerzas, ¿cierto? Si lo movemos un poco, ¿cierto? Van a haber algunas fuerzas que van a estar eh, trabajando en ese momento y por lo tanto entonces el sistema se va a querer restaurar, ¿cierto? A su estado de equilibrio. Entonces es el movimiento que se produce. Bueno, entonces en primer caso, consideremos un objeto de masa m sujeto a un resorte a un muro. El resorte no ejerce fuerza cuando el objeto está en una posición de equilibrio. Es decir, en este caso podemos considerar x igual 0. Pero si se desplaza a una distancia x, ¿cierto? A algún valor, y se va a considerar diferentes fuerzas ejercidas. Entonces tenemos, este es nuestro primer caso. Tengo la masa, ¿cierto? El objeto de masa m, ¿cierto? Y está con un resorte afirmado al muro. Entonces su posición de equilibrio está aquí. Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es tirar este objeto y estirar el resorte. También podemos empujar el objeto, ¿ya? Y que el resorte se contraiga. Cualquiera de las dos fuerzas podemos hacer y obviamente va a cambiar su estado de equilibrio. Y el resorte siempre va a volver a su estado normal. Así que ahí va a estar la ecuación diferencial que uno quiere. Entonces vamos a ver primer caso, las vibraciones armónicas simples no amortiguadas. Perdón que estoy con... Ya, entonces, la fuerza que vamos a considerar es una fuerza restauradora del resorte, ¿cierto? O sea, lo estiramos y va a haber una fuerza que restaura en la posición de equilibrio del resorte, en la dirección de alargamiento, opuesta a la dirección del alargamiento, bueno, porque lo alargamos, ¿cierto? Entonces la fuerza de restauración va a estar contraria. Bueno, si en el caso que lo empujamos ¿cierto? Hacia el muro, esa fuerza de restauración va a ser hacia el otro lado. Siempre va a ser contraria a la dirección que vamos a hacer el movimiento. Y con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento.
La fuerza va a estar determinada por de esa forma, que va a ser directamente proporcional al valor del alargamiento. O sea, cuánto me alargue va a haber una proporción ahí. Veamos un caso. Consideremos K una constante de rigidez del resorte. X, la posición del objeto en el instante T. Por lo tanto, por la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, obtenemos la siguiente ecuación diferencial. X2' más KMX es igual a 0. ¿Cierto? No sé si esa ecuación está clara. Yo creo que la segunda ley de Newton, ¿cierto? Dice que la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y la ley de Hooke me habla de la proporcionalidad de la fuerza. Así que estas se pueden reemplazar, ¿cierto? Y me queda esa ecuación diferencial. Bueno, esta ecuación diferencial me doy cuenta que es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes, K y M son constantes, y entonces hago la ecuación característica, que me va a quedar, en este caso no puedo escribir K, pongámosle, no puedo escribir M, R cuadrado más K partido por M, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que la ecuación característica acá va a ser R cuadrado más Km igual 0, ¿cierto? Y por lo tanto, como K es una constante de rigidez y M es la masa, en realidad esto siempre es positivo. Por lo tanto, las soluciones de esto son valores complejos. Va a ser la raíz de Km, ¿cierto? Km. Y entonces la solución va a estar dada como un C1 por coseno de la raíz de Km más un C2 por el seno de la raíz de KMT, perdón, K parte por MT. Entonces tengo la ecuación de segundo orden y la puedo resolver. ¿Ya? Aquí está dada la solución. ¿Qué tiene esta solución? Pero K y M en este caso son constantes y para el ejercicio yo sé cuánto vale. ¿Ya? Entonces tienen valores y siempre en un ejercicio de aplicación yo quiero encontrar la solución, la única solución. Entonces siempre tengo que considerar condiciones iniciales. Si no las dan, uno puede asumir las triviales, o sea, el tiempo va a ser el 0, ¿cierto? Y que en una cierta posición va a ser x sub 0. En este caso voy a considerar, si en t vale 0, tenemos que x es igual a x sub 0, está en una posición x sub 0 en el tiempo 0, y no tiene velocidad inicial. Es decir, mis condiciones iniciales van a ser estas. X de 0 igual a x sub 0, y la velocidad de 0 es igual a la derivada con respecto a t de x en 0 y es igual a 0. Ahora, si tengo las condiciones iniciales, las reemplazo en mi solución, ¿cierto? Y vamos a obtener que C1 vale x sub 0 y C2 vale 0. Luego la solución que me queda es esta. X0 coseno de la raíz de K partido por M, T. ¿Cómo hacemos esto de acá? Bueno, fíjense, si yo lo evalúo en 0, esto me queda coseno 0, que es 1, y el seno de 0, que es 0. Así que, en este caso, las condiciones iniciales, me dicen de que yo coloco x sub 0, eso va a ser igual a x de 0, ¿cierto? Y esto es igual a C1, ¿cierto? El coseno es 1 y el seno es 0, así que queda eso. Entonces C1 es igual a x sub 0. Ahora si yo derivo la solución,
Me queda la raíz de km por C1 y la deriva del coseno es menos seno de más la raíz de km C2 y la deriva del seno es coseno de km, ¿cierto? Pero yo digo que la velocidad es 0, así que es x' de 0. Y si yo lo evalúo, el seno es 0, así que el C1 no sé cuánto vale, y el coseno es 1, así que esto es la raíz de k partido por m, C2. Pero esto es igual a 0, ¿cierto? Esto es constante, así que C2 es 0. Así puedo encontrar las soluciones, reemplazándola, y entonces me queda C1 y C2 0. Si C1 es x0, entonces puedo cambiar esto por x sub 0, ¿cierto? Y C2 es 0, así que esta parte se me va. Por lo tanto, esta es la ecuación que me queda. Y eso es lo que escribí en la otra parte, ¿cierto? Entonces, tengo esta es la solución, y si uno lo quiere graficar, es un coseno, ¿cierto? Con amplitud x sub 0, ¿cierto? Y el ángulo del coseno va a ser la raíz de k partido por mt. Así que eso hace la variación para poder encontrar el periodo. Así que este coseno no es de periodo 2pi, sino es de periodo k, la raíz de k partido por m partido por 2pi. Entonces podemos calcular su amplitud, su periodo y frecuencia de la vibración, ¿cierto? Porque tenemos una función trigonométrica, así que todo eso puede salir de esta condición. Y fíjense que la frecuencia crece cuando crece la rigidez del objeto y cuando decrece la masa del objeto. ¿Y cuál será la frecuencia? Ya que está escrita por aquí. Acá está. La frecuencia, fíjense que el periodo es 2pi partido por la constante, ¿cierto? Y la frecuencia es 1 partido por el periodo. Eso es. Entonces, el periodo dijimos que era 2pi. Así. Entonces, el periodo es igual a 2pi partido por el ángulo. Ya, este va a ser el ángulo. En este caso es 2pi por la raíz de m k. Y la frecuencia entonces es 1 partido por t, así que esto es la raíz de k partido por 2pi la raíz de m. Dice aquí, la frecuencia crece cuando crece la rigidez. Bueno, fíjense, la frecuencia va a crecer si este k crece, ¿cierto? Pero también va a crecer cuando el m se hace chiquitito, como está en el denominador. Entonces, cuando el m es pequeño, ¿cierto? Este valor se hace cada vez más grande. ¿Qué es la frecuencia? Es como cuántas veces se repite, ¿cierto? La frecuencia. Entonces, por eso habla de que cuando k crece y cuando m decrece. Entonces va a depender de los valores de k y m si esta frecuencia es grande o pequeña, crece o decrece. Ya. Como son problemas de aplicación, ¿cierto? Fíjense que la ecuación diferencial que nosotros vamos a considerar y encontrar no son tan difíciles por el momento, ¿cierto? Pero hay que analizar las soluciones. Lo importante es analizar las condiciones iniciales para encontrar la solución necesaria y empezar a estudiar esa solución. Ya, por eso es importante empezar a ver qué significa la solución. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto vale ese x sub 0? Si ese x sub 0 tiende a
a valores grandes, ¿qué va a pasar? O cuando el X sub 0 es pequeño. Si X sub 0 vale 1, por ejemplo, ¿qué pasa con el ángulo? Todas esas preguntas se pueden hacer con respecto a la solución. Bueno, ahora vamos a ver otra condición inicial. Si ahora B sub 0, la velocidad inicial es distinta de 0, o sea, es positiva, mayor que 0, B sub 0. Y tenemos que el X sub C1, bueno, tengo en T igual 0, que vale X sub 0, y ahora la velocidad la voy a cambiar. Entonces, si yo hago lo mismo que recién, ¿cierto? Pero considerando esta condición nueva, voy a tener el mismo C1, y el C2 ya no es 0, sino tiene este valor. Y entonces, fíjense que de inmediato mi solución cambia, porque es de la forma coseno más seno, ¿cierto? Y estas, cuando tienen seno y coseno, uno puede escribir una función sinusoidal. La función sinusoidal se escribe así, donde A, seno de la raíz de K partido por MT más phi, ¿cierto? Donde todo esto va a estar relacionado con lo que tenemos anteriormente. Y bueno, y si una función seno, va a ser de forma seno, ¿cierto? Pero fíjense que tengo una amplitud A aquí, tengo un ángulo de desfase, así que por eso no parte de 0, ¿ya? Está desfasado. Puede ser hacia la izquierda o puede ser hacia la derecha, ¿ya? Dependiendo del ángulo de desfase. Por eso el gráfico es de esta forma. ¿Qué cosas son eso? A es igual a X sub 0 al cuadrado más M partido por K de sub 0. Este X sub 0 y sub 0 son los que tenemos acá. O sea, escribir esta función en combinación de coseno y seno se puede escribir como un seno solamente, donde estas constantes se van a reemplazar por el cuadrado de ellas, la raíz del cuadrado, la raíz de la suma de los cuadrados de cada una. Ya, eso dice A, sí. Es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las constantes, ¿cierto? El ángulo de fase es arcotangente de esto. El periodo será ese valor y la frecuencia es. Si yo considero todo eso, ¿cierto? Entonces puedo transformar mi solución dada por esta función sinusoidal, que es más fácil de graficar que la suma del seno y el coseno. Por eso es todo el trabajo. Ya, y entonces, estudiando y teniendo todo esto, uno puede estudiar nuevamente la frecuencia, el periodo, qué pasa si tienden a infinito, qué pasa si se hacen pequeños, el M o el K, ¿cierto? Y puede dar respuesta al respecto. Entonces ahora vamos a ver otra forma de vibración, que en este caso va a ser vibraciones amortiguadas. O sea, tenemos el mismo caso anterior. Tengo un objeto de masa M que está pegado con un resorte a la muralla, ¿cierto? Teníamos la fuerza de resistencia o rigidez del resorte, ¿cierto? Y ahora tengo la posición X sub 0. Aquí ya está movido, por eso está haciendo esta fuerza hacia allá. Y vamos a tener una fuerza de amortiguamiento de la viscosidad del medio, ¿ya? Porque ahora vamos a considerar de que el medio no cumple una función, es decir, hay una fuerza con respecto al medio, fuerza de amortiguamiento, y entonces la vamos a agregar a nuestra ecuación diferencial. Como yo estoy en una posición de equilibrio, ¿cierto? La fuerza de rigidez va contrario al movimiento, porque yo quiero que el resorte quiere volver a su estado de equilibrio, ¿cierto? Quiere volver a estar como siempre. Entonces, esta fuerza va a ser para el otro lado, ¿cierto? Y la fuerza de amortiguamiento también va a tener esa dirección porque es la fuerza que va a pasar que el movimiento, la fuerza aparece cuando el movimiento tiende a su estado de equilibrio. Eso. Bueno, la fuerza de amortiguamiento dice que dice la fuerza de amortiguamiento con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento.
Esa es la fuerza. Es decir, la fuerza va a ser menos C, ¿cierto? Porque tiene dirección contraria, así que por eso es menos. C es el valor del alargamiento. Bueno, en la posición es la resistencia del medio, ¿cierto? Y el de X a dt es la variación de la posición, así que es de X a dt. Por lo tanto, antes teníamos estos dos, ¿cierto? Le estamos agregando una nueva fuerza, así que aparece este término de aquí. Ahora, tradujimos toda la ecuación a una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes de nuevo. Yo ya sé, entonces, resolver esta ecuación, ¿cierto? Hago mi ecuación característica y encuentro las soluciones. La solución en este caso, ahí está la ecuación característica, y entonces el K va a ser de esta forma. Por lo tanto, como lo estamos haciendo bastante general, tenemos que ver todos los casos, porque aquí esto puede ser positivo, negativo, cero, ¿cierto? Entonces, tiene tres opciones de solución. Y se va a llamar vibraciones sobreamortiguadas si el discriminante es mayor que cero. ¿Ya? Si el discriminante es mayor que cero, voy a tener dos soluciones distintas, soluciones reales distintas, y por lo tanto mis soluciones van a ser de la forma exponencial. Si son de la forma exponencial y consideremos K1 y K2 menores que cero, y con estas condiciones iniciales, este sería el gráfico. ¿Ya? Combinación lineal de exponenciales sería de esta forma si K1 y K2 son negativos. Si cambiamos el K1 y el K2, la gráfica será diferente. ¿Ya? Fíjense que si tengo este gráfico, ¿qué podemos decir? Que cuando el t tiende a infinito, ¿cierto? El x va a tender a cero. Así que no hay posición. No hay posición de equilibrio. El caso 2 es vibraciones críticamente amortiguadas y entonces el discriminante es igual a cero. Y entonces tenemos, si el discriminante es igual a cero, tenemos dos soluciones iguales reales. Y entonces sabemos que este tipo de ecuaciones las soluciones son de esta forma. También son de forma exponencial, pero hay una que está multiplicada por el t. Por lo tanto, si estoy con las mismas condiciones anteriores, ¿cierto? Voy a tener esta gráfica. El t hace que se corra un poquito el gráfico. Tenemos que pensar que K1 y K2 son negativos. Bueno, K1 negativo. Ahora, ¿qué pasa si las vibraciones son subamortiguadas? Es decir, el discriminante es menor que cero. Entonces tenemos soluciones complejas, ¿cierto? Y por lo tanto mis soluciones son de esa forma, como soluciones complejas, una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, ¿cierto? Y el gráfico, voy a tener cosenos y senos, ¿cierto? Pero está multiplicado por un exponencial. Entonces el gráfico de este caso es así. Si se fijan, en los tres casos, si el t tiende a infinito, se establece su posición, tiende a 0 al x. ¿Ya? Pero en un inicio puede variar mucho, como acá. Y después ya se hace. No olvidar que las condiciones iniciales en general son x de 0 es igual a x sub 0 y b sub 0 igual a 0. ¿Ya? Si uno no habla el problema de las condiciones iniciales, hay que pensar que esas son las condiciones. Porque todo problema de aplicación necesita condiciones iniciales. Y entonces, si tenemos esas condiciones iniciales, podemos calcular los valores de C1 y C2 que se necesitan. Vibraciones forzadas. Este es el otro caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, antes teníamos un cuerpo con una masa, ¿cierto? Y íbamos a estirar el resorte. Entonces teníamos una fuerza que volvía a su estado de equilibrio. Después consideramos la fuerza de amortiguamiento, ¿cierto? Y ahora vamos a tener otra fuerza.
vamos a agregar una fuerza externa, ¿ya? Y entonces nuestro dibujo va a ser así ahora. Entonces voy a tener la fuerza de rigidez del resorte, tengo la fuerza de amortiguamiento que era la anterior, y ahora vamos a considerar una fuerza externa. Por ejemplo, si además hay viento, hay campos magnéticos, por ejemplo, en el ambiente, cualquier otra fuerza que no va a depender de la posición. Esa es la fuerza externa. Si estamos en este caso, que fíjense que ya es como lo más, pensando en todo lo que puede pasar, la ecuación diferencial me va a quedar una ecuación no homogénea, ¿cierto? Tengo una parte que no depende de la posición, así que esa es la fuerza externa. Bueno, esta fuerza puede ser cualquiera. Un caso importante es cuando f de t sea f sub 0 coseno de omega t. Y entonces se puede encontrar soluciones, ¿cierto? Como es de la forma de coseno, podemos usar método de coeficiente indeterminado para encontrar las soluciones. Y mis soluciones van a ser, la solución es esta. ¿Ya? Uno calcula, encuentra la solución de esta ecuación diferencial usando el método del coeficiente indeterminado, ¿cierto? Encuentra la ecuación homogénea y después con anuladores, ¿cierto? Uno puede encontrar cuál es el que anula aquí, como lo vimos en la clase de ayer, y entonces así poder encontrar luego mi solución particular. Este de aquí, o sea, la parte homogénea, se llama término transitorio. ¿Por qué? Bueno, porque si el t tiende a infinito, si el t tiende a infinito, esta parte de seno y coseno, ¿cierto? Van a ir oscilando, ¿cierto? Pero el exponencial, si el t tiende a infinito, este exponencial va a tender a cero. Así que si t va a infinito, esto de aquí se anula. Entonces por eso se llama término transitorio, porque no dura en el tiempo. Y este de acá, fíjense que si yo hago t tender a infinito, todo este número gigante que está aquí es un número. Así que no tiene ninguna influencia con t. Y por lo tanto, si el t tiende a infinito, me da un coseno, así que oscila. Y nunca se va a ir a ningún lado. Entonces el segundo término del sumando se dice parte estacionaria. Es decir, que prevalece cuando el tiempo se hace grande. Así que a veces uno le pueden preguntar, determina el término transitorio o la parte estacionaria de la solución encontrada. Y entonces están hablando de encontrar y determinar qué pasa aquí, si es parte estacionaria, o analizar acá si el término es transitorio. Bueno, este del término transitorio siempre va a ser cero, ¿cierto? Si el t tiende a infinito. Veamos un ejemplo. Fíjense que ahí vimos todos los casos. Vamos a revisar. Entonces, en un resorte tenemos un caso súper básico que va a ser el objeto, ¿cierto? Bueno, aquí está el problema. El objeto es un resorte en la muralla con una posición en equilibrio. Eso es lo que dijimos. Entonces, si consideramos solo una fuerza, que es la fuerza de rigidez del resorte, o la fuerza restauradora que se llama, ¿cierto? Vamos a tener esa ecuación diferencial. Si ahora aumenta o aparece otra fuerza, ¿qué otra fuerza puede aparecer? Una fuerza de amortiguamiento de la viscosidad del medio. ¿Ya? Si hablan del medio, de la viscosidad, por ejemplo, no sé, puede ser que sea una baldosa, entonces va mucho más rápido que sea de piedras. ¿Ya? Entonces eso va a tener que decir cómo hace esa fuerza, ese amortiguamiento, esa viscosidad del medio influye en envolver el objeto a su posición de equilibrio. Y el otro caso,
el otro caso. Tengo el objeto con masa M, tengo el resorte, tengo la fuerza regida del resorte, ¿cierto? La fuerza restauradora, la fuerza de amortiguamiento de viscosidad del medio y además le agrego otra fuerza más. Es decir, como les decía, puede ser magnético, viento, no sé. Aquí está pasando un huracán al lado, no sé, cualquier cosa que no tenga que ver con la fuerza. Porque tenemos estas tres fuerzas, ¿cierto? La ecuación diferencial va a estar escrita así. Veamos el ejemplo. Y vamos a pensar qué necesitamos y dónde están las fuerzas que me pide. Dice, una masa de un slug, cuando se une a un resorte, causa en este un alargamiento de 2 pies al llegar al reposo en equilibrio. En el instante t igual 0, sin velocidad inicial, una fuerza externa igual a f de t igual a la exponencial de menos t seno de t se aplica al sistema. Encuentre la ecuación del movimiento si el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a 8 veces la velocidad instantánea. Entonces, tenemos que analizar. Esto es M, una masa de M slug, ¿cierto? Causan este alargamiento. El alargamiento va a ser de 2 pies. Esa es la fuerza de alargamiento. Bueno, llega hasta esos 2 pies. En el instante t igual 0, sin velocidad inicial, es decir, x sub 0 es igual a 0. No, perdón, instante. No. En el instante t igual 0, es x en 0 vale x sub 0. Y la velocidad inicial dice que no tiene, así que vale 0. Esas son las condiciones iniciales. Y dice una fuerza externa igual, así que tengo f de t, la fuerza que no depende de la posición va a ser exponencial de menos t seno de t. ¿Qué más me falta? Ahí está, estamos hablando del alargamiento, tengo la fuerza externa, tengo la masa, ¿cierto? Y bueno, encuentre la ecuación del movimiento si el medio que ofrece fuerza de amortiguamiento, la fuerza Fd, ¿cierto? Es igual a 8 veces la velocidad instantánea. Entonces vamos a poner velocidad instantánea. Ya, entonces aquí ya identifiqué todas nuestras cosas. ¿Qué falta? En realidad me falta analizar esta fuerza, porque me habla de que la fuerza de alargamiento es 2 pies, pero no me, o sea, me dice que el alargamiento es de 2 pies, pero no me dice la fuerza restauradora. Entonces, está implícitamente. Entonces, debemos encontrarla. Entonces, la variación del alargamiento, ¿cierto? Dice que se alarga 2. Así que la variación es delta L. Entonces, tenemos que la fuerza, ¿cierto? M por G es igual a la fuerza del alargamiento, que es K por delta L. Reemplazando los valores, fíjense que tengo las medidas son slug y todas las demás, así que la gravedad, este G es gravedad, vale 32. Me queda la masa vale 1, la gravedad vale 32. La K es la que yo quiero saber. Esa es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Que necesitamos encontrar. Y la variación del alargamiento parte de 0 y llega a 2, así que es 2. Despejo el valor de K y me queda que K vale 16. Eso es por un lado. Entonces ya encontré el K. La constante de amortiguamiento, ¿cierto? Era 8, que era la otra fuerza. Y entonces,
la ecuación diferencial se queda así, porque acuérdense que la masa es 1, así que partido por m es 1. Me queda x 2' más 8x' más 16x es igual a la función. Y ahí escribimos el problema en la ecuación diferencial. Bueno, ahora tenemos que resolver esta ecuación. Fíjense que esta es una ecuación no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Por lo tanto, vamos a usar el método de coeficientes indeterminados. Entonces, primero tenemos que calcular las soluciones de la homogénea. Las soluciones de la homogénea son, voy a tener la ecuación de la homogénea, va a tener ecuación característica k cuadrado más 8k más 16 es igual a 0, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto se puede factorizar esto? Es k más 4, ¿no? 4 por 4 es 16 y 2 por 4 son 8. Entonces, las soluciones x de t va a ser igual a c1 con exponencial de menos 4t más c2 por t exponencial de menos 4t. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está aquí? La solución homogénea es eso. Ahora, bueno, aquí lo hice de otra forma. Si tenemos que ver que este es según el método de... Ah, ya entendí. Ya, entonces para saber cuál es el coeficiente, cuál es la supuesta solución que vamos a encontrar para la solución no homogénea, tenemos que analizar lo que está acompañando aquí el exponencial y el que acompaña el seno de t. En este caso, el que acompaña el exponencial es menos 1 y el que acompaña el t es 1, ¿cierto? Entonces, uno puede decir este valor, r, se escribe como el que acompaña el t y el que acompaña la exponencial y el que acompaña dentro del ángulo. En este caso será menos 1 más 1 por i. Este valor no es solución de la ecuación característica porque vimos que era menos 4. Entonces, usando el método coeficiente indeterminado, uno puede encontrar y decir de que las soluciones son de esta forma. ¿Ya? Este otro método que no se usa anuladores. Seguramente alguien me había dicho ayer que lo hacen de inmediato. Lo malo de este método es que hay que saber todas las condiciones de que por qué es ese, por qué es el otro, por qué no sé qué. Creo que son más condiciones que el método de anuladores. Si uno hace por el método de anuladores, vamos a encontrar que mi solución que estoy suponiendo, una solución particular, es de esta forma. En cualquiera de las dos formas que uno quiere hacer, vamos a llegar a este mismo supuesto. ¿Por qué digo supuesto y no solución? Porque tengo que encontrar el valor de A y B. Entonces, para encontrar A y B, tenemos que derivar una vez el X, derivar dos veces, ¿cierto? Derivar una vez, dos veces, ¿cierto? Reemplazarlo en la ecuación, ¿cierto? Tener el sistema y encontrar A y B. Si uno hace todo eso, me da que A vale 2 partido por 25 y B vale menos 3 partidos por 50. Es decir, mi solución es esta. ¿Entienden lo que tenemos que hacer aquí? Y que este pedacito no me va a alcanzar. Pero ya, vamos a escribir por lo menos la idea. Entonces tengo que calcular su derivada. ¿La derivada de esto qué cosa es? La derivada del exponencial es menos la exponencial de menos t, ¿cierto? Por a seno de t más b coseno de t, ¿cierto? Más exponencial
t menos t por la derivada que está dentro. Me queda la derivada de seno es coseno a coseno de t menos b seno de t. ¿Cierto? Y voy a escribir acá líquidos prima. Y entonces tengo que derivar de nuevo esto. Este es un t. Me queda la derivada del exponencial, es menos, con ese menos se me va y me queda exponencial de menos t por a seno de t más b coseno de t. Ahora la derivada me va a quedar menos, exponencial de menos t. La derivada de esto es a coseno de t más b, no, menos b seno de t, ¿cierto? Ahora voy a derivar este de aquí. La derivada del exponencial es menos exponencial de menos t por a coseno de t más b seno de t, ¿cierto? Y la derivada de esto me queda más exponencial de menos t. Y la derivada de coseno es menos a seno de t. La derivada de seno es coseno menos b coseno de t, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar por la exponencial de menos t y vamos a agrupar. Este es seno de t. Acá hay otro seno de t, otro seno de t y otro seno de t. Y aquí es a seno de t y aquí es menos a seno de t. Así que estos se me van. Aquí es menos seno de t, menos b seno de t, pero con ese menos es más. Y acá es más seno de t. Ah, este es menos. Así que también se me van. Interesante. Ya. Ahora los b. Tengo ese b, o sea, coseno. Tengo este coseno, coseno y coseno. Este es más b y este es menos b, así que se me van los dos. Este es menos a y este es menos a. Así que me queda menos a, perdón, menos 2a coseno de t. Si hubiéramos encontrado la... Ya bueno, vamos a hacer ahora. X' de p de p de t va a ser igual. Y aquí voy a reemplazar, aquí es a seno de t y aquí hay seno de t. Y me queda a menos b. Entonces me queda exponencial de menos t. No sé si se ve. Vamos a ver otro. Exponencial de menos t, ¿cierto? De menos a menos b. De seno de t. Este es coseno y este es coseno. Menos b más a. Entonces me queda... este es exponencial. Me queda más a menos b coseno de t. Y ahora tengo que reemplazarlo en la ecuación. Si reemplazo en la ecuación esto, ¿cierto? Ya vamos a borrar. Estoy pensando dónde hacerlo. Vamos a borrar aquí. Entonces, este ya lo tenemos, ¿cierto? Y este de aquí es solo lo verde. Voy a bajar eso.
entonces, ¿cómo era la ecuación? Era, si no mal no me acuerdo, era x 2' más 8x' más 3x, parece. No, no me acuerdo. A ver, vamos a anotar aquí. Ya. Entonces, quiero saber cuál es la ecuación. Ahí está. Ah, es más 16. Exponencial de menos seno de t. Entonces, ya. No era 3. Entonces, más 16x es igual exponencial de menos t seno de t. Entonces, reemplazándolo me va a quedar menos 2 exponencial de menos t por a coseno de t más 8 exponencial de menos t, ¿cierto? Por menos a más b seno de t más a menos b coseno de t más 16 exponencial de menos t por a seno de t más b coseno de t. ¿Ya? Igual a la exponencial de menos t seno de t. Y entonces esto tenemos que resolverlo. Ya no tenemos mucho tiempo. Pero tenemos que igualar los, por ejemplo, tenemos que igualar los cosenos. Entonces aquí, vamos a usar otro lápiz. Tenemos el coseno aquí, acá hay otro coseno, acá hay otro coseno. Entonces, voy a poner exponencial de menos t por coseno de t es menos 2a más 8 a menos b. Y el otro es más 16b. Más el seno de t. El seno de t es aquí hay un seno. Entonces me va a quedar 8 menos 8 por a más b más 16a seno a. 16a, perdón. Estoy factorizando por seno. Más 16a. Igual al exponencial de menos t por seno de t. Se me va lo exponencial, ¿cierto? Y entonces igualo en el coseno, o sea, esto es menos 2 más 8 son 6. 6a menos 8 más 16 es más 8b es igual a 0 porque al otro lado no hay coseno. Así que me quedan esas las constantes. Y aquí estas constantes va a ser menos 8 más 16 son 8a menos 8b es igual a, y aquí hay seno, ¿cierto? Y vale 1. Entonces tenemos este sistema y ese sistema hay que desarrollar y encontrar las soluciones. ¿Ya? Y las soluciones son estas. A es igual a
2 partido por 25 y b es igual a menos 3 partido por 50. Si es que no me equivoqué en algo, debería salir eso. Si las soluciones son estas, ¿cierto? Mi solución final es la que está aquí. Solo debo reemplazar el valor de A y B. Y entonces la solución general es la que está aquí. Esta es la solución homogénea, ¿cierto? Y esta es la solución particular de la no homogénea que encontramos recién. Ahora tenemos que analizar las condiciones iniciales. Si x en 0 vale 0 y x' de 0 es igual a 0, entonces los voy a reemplazar y me queda que C1 es 350. Bueno, esto es fácil de ver, porque si t vale 0, esto vale 1, esto vale 0, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Así que me queda C1 menos 3 partido por 50, es igual a 0. Así que C1 es 3 partido por 50, ¿ya? Y el C2, uno deriva aquí, ¿cierto? Y lo evalúo en 0 y me da 1 partido por 10. Por lo tanto, la condición, o sea, la solución particular de mi problema es este de aquí. Es una única solución y es esta. ¿Ya? Perdón. Fíjense que aquí uno puede analizar aún más. Ya tengo esa solución. Así que si me preguntan encontrar la solución, todo bien, aquí la encontré. Ahora si me preguntan analizar la solución, por ejemplo, ¿cuál es la parte, ¿cómo se llamaba? De que si t tiende a infinito, ¿qué pasa? Esto de aquí, todo esto de aquí, siempre la solución homogénea, eso va a tender a 0. Bueno, si es de la forma exponencial, ¿cierto? Si t tiende a infinito. Esta parte tiende a 0 y esto de aquí uno lo puede escribir como la forma sinusoidal, ¿ya? Y analizar cómo es. Es decir, esto, como vimos, va a ser una cosa así. Bueno, así. Y entonces uno podría ver qué pasa si el t tiende a infinito. Bueno, esto se va a ir aproximando, ¿cierto? Porque aquí está multiplicado por la exponencial. Así que va a ser de esa forma la solución. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora lo subo. Ahora voy a subir el PPT en la webcam. Sí. ¿Ya? Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Chau. Chao, profe, hasta luego. Chau.